de las sesiones últimas. Y la asistencia, fíjense que baja, ¿no? Somos más de 60 en lista, miren, y tenemos 12 asistentes. Bueno, esto no va a cambiar nunca en la Gabriel, ni en el país. Queremos ser buenos por arte de magia. Hemos llegado a la temática probablemente más práctica de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, donde nos hemos esforzado por aprender ciertos conceptos en el relato de lo que pasa con el hormigón. Aprender ciertos conceptos, esto es bueno, esto es malo, etc. Y ahora entramos a una temática donde nos referimos al uso del hormigón, en la práctica. En la práctica, el manejo del hormigón, como hemos nombrado los temas, tiene prácticamente 3 etapas. La primera etapa, la preparación, antes de hacer el hormigón. No digo preparación del hormigón, digo preparación de todo lo que necesitamos para hacer el hormigón. O sea, el antes de. El durante, el hacer la preparación del hormigón, la colocación del hormigón, todo el trabajo con hormigón fresco. Y el después de, que consiste en esperar que endurezca, etcétera, y que llegue a la resistencia deseada. Cuando acaban estas 3 etapas, supuestamente entregamos la obra al propietario, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, el hormigón entra en la etapa de servicio, que es cuando presta servicios a los usuarios, y bueno, tiene un periodo de vida determinado, de vida útil determinado. Durante ese periodo hay otra etapa que consiste en el mantenimiento y las reparaciones que hagan falta en ese hormigón, en esa estructura, porque obviamente no es invulnerable, ¿no? Necesita cierto cuidado, cierta forma de tratarlo, si aparece algún daño, casualmente puede aparecer, hay que repararlo antes de que pase a mayores y hay que hacerle un mantenimiento, depende del tipo de estructura que estemos hablando. En el caso de los pavimentos, por ejemplo, es bastante visible el hecho de que se necesita cuidar ciertos aspectos. Entonces, eso es lo que el ingeniero más o menos tiene como participante de todo este proceso. En la primera parte o preparación, en el caso del hormigón armado, por ejemplo, obviamente que antes de colocar el hormigón se preparan los encofrados, se preparan las armaduras, se preparan las instalaciones. Todo esto es un proceso en el caso de los edificios, ¿no? En el caso de los pavimentos se prepara, se hacen las excavaciones, la nivelación del terreno, la colocación de los materiales, la compactación, etcétera. Se prepara la capa base, la subbase, todo lo que hace falta para la colocación final del pavimento. Algunas veces se coloca un imprimado, etc. Entonces, todas estas son tareas que no están directamente relacionadas con el hormigón, pero que se hacen previamente y son tareas que tiene que hacer el ingeniero, perdón. En cuanto al hormigón mismo, ¿qué es lo que se tiene que preparar? Se tiene que preparar los materiales, ¿verdad? El cemento ya viene fabricado, o sea que no tenemos que hacer nada más que comprarlo, almacenarlo, comprarlo, transportarlo, almacenarlo y tenerlo en calidad y cantidad suficiente y oportuna previa a su uso. En el caso del cemento, por ejemplo, no se puede comprar 1000 bolsas si solo vamos a usar 300 la primera vez, o después 100, después 50, porque no es conveniente almacenar el cemento durante mucho tiempo. Entonces, generalmente la provisión de cemento es una provisión regular, pero que tiene que estar periódica, quiero decir, pero que tiene que estar programada y tiene que estar en la obra en su totalidad y con cierto exceso, ¿verdad? Que siempre en forma previa y anticipada a la fecha del vaciado. No puede estar durante el vaciado, estar entrando el cemento para ese vaciado, obviamente. Entonces, ese tipo de actividades que tienen mucho que ver con la logística administrativa de comprar, conseguir la plata, de comprar, transportar, almacenar, tener listo, verificar, contar la cantidad, verificar la calidad si hace falta, etcétera. Todo eso son trabajos del ingeniero.
Lo mismo pasa con el agua, ¿verdad? Y no podemos usar agua del grifo, porque no vamos a estar esperando que el grifo llene un balde, ¿verdad? Necesitamos ciertas cantidades que deben estar listas y disponibles antes del vaciado. Es muy fácil estimar la cantidad de agua que vamos a necesitar para el hormigón y no olvidemos que además del uso directo en la preparación del hormigón, también se utiliza agua para humedecer los encofrados, para humedecer las herramientas, para que la gente se lave, etcétera. O sea, el uso del agua en la obra no es solamente para el hormigón, generalmente se calcula una cantidad para el hormigón y otra cantidad adicional para los otros usos. O sea que el agua tiene que estar almacenada en buenas condiciones y en forma previa, lo suficientemente anticipada para la obra. Una obra, no se puede iniciar una obra de hormigonado si es que no está el cemento y el agua en cantidades suficientes, disponibles y además con la calidad apropiada. No vamos a entrar en detalles en esta ocasión, a menos que ustedes lo pidan, respecto a la calidad del cemento y a la calidad del agua. En el texto se habla algo de eso. Y finalmente están los agregados, ¿no? Que los agregados no los compramos ni los sacamos de la fuente de provisión de agua directamente. Entonces, en los agregados sí el ingeniero puede tener una participación directa previa. En los agregados, muy importante, la granulometría, bueno, inicialmente el desgaste en la máquina de Los Ángeles, sustancias orgánicas, terones de arcilla, qué sé yo, que son los ensayos básicos para autorizar una fuente de provisión de agregados, la fuente de provisión. Una vez que está establecida la fuente de provisión, acá en Santa Cruz la fuente son las diferentes zonas que existen en la cuenca del Piraí, ¿no es cierto? Generalmente, no siempre, pero generalmente. Y luego está ya la calidad del producto mismo transformado en granos de agregado o de áridos, ¿verdad? Y la calidad de estos se comprueba a través de la granulometría, el tamaño máximo, la granulometría y la limpieza de los agregados. Entonces, este control es responsabilidad del ingeniero y como se menciona en el texto y como ya lo hemos comentado también en otras ocasiones, generalmente el buen control de los agregados pasa por tres etapas. Uno en la producción, otro en la recepción en la obra y otro en la fiscalización para su uso directo en el hormigón, ¿no? Son tres etapas de control, tres niveles de control que deben aprobarse todos, obviamente, y a esto le llamamos la preparación de los materiales. Si hubieran distintos grupos de tamaños de agregados, cada uno pasa por las etapas de control respectivas de granulometría, limpieza y tamaño máximo, etcétera. ¿Correcto? Una vez que están los materiales disponibles, si hubieran aditivos, también se supone que tienen que estar en la calidad y cantidad suficientes para su uso y obviamente aprobados previamente. Entonces, toda esta preparación previa y rutinaria para los distintos vaciados que pueden haber en una obra es tarea del ingeniero. Es logística, ¿no es cierto?, del ingeniero. ¿Dónde se va a almacenar? ¿Cómo se va a transportar? Los controles de calidad. Todo esto es un trabajo previo a la fecha de vaciado. La fecha de vaciado prácticamente es la coronación de ese pequeño proceso. Después se inicia otro y así sucesivamente. Aparte de los materiales, es tarea del ingeniero también verificar y asegurarse de que los equipos estén en cantidad y calidad suficientes para el tipo de trabajo que se quiere hacer. Todos en buen estado, combustible, energía eléctrica, estado del material, de los equipos, se tiene que comprobar su funcionamiento. No puede ser que se empiece un vaciado y la mezcladora no encienda o que no haya combustible o que no. Esas son ridiculeces que no pueden ocurrir en una obra seca donde haya un ingeniero que se respete. Entonces, aparte de los materiales, están todos los equipos, todas las herramientas, todos los implementos que se requieren y que se puedan requerir, ¿no? Ahí está la palabra previsión. Y también la mano de obra, jóvenes, ¿no? La mano de obra. Tiene que estar el operador de la mezcladora, tienen que estar los
los ayudantes que se van a ocupar del transporte de materiales, tienen que estar los que van a colocar el hormigón en sus moldes, tienen que estar los albañiles o los maestros que van a hacer el acabado, tiene que estar toda la gente que de alguna manera se ha programado, se ha organizado y se ha planificado para realizar el trabajo en cantidad y calidad suficientes también, ¿correcto? Aparte de todo eso, están los factores complementarios. Tema seguridad, por ejemplo, tema clima, tema entorno, ¿no es cierto? Todos los demás factores que implican un vaciado de hormigón tienen que estar garantizados, ¿verdad? Entonces, no sé si en esto que yo he pretendido resumir en algunas palabras, tienen alguna curiosidad, algunas preguntas, algunas cosas, nos estamos imaginando que estamos ahí. Todas son responsabilidades del ingeniero, no hay ninguna cosa que no sea su responsabilidad y que le pueda echar la culpa a alguien, ni a San Pedro le puede echar la culpa porque el ingeniero tiene que estar al tanto de las predicciones climáticas, de los riesgos que puede correr el hormigón respecto a las altas temperaturas, bajas temperaturas, qué puede hacer si llueve, hay riesgo de lluvia, no, etcétera, ¿no? Todas las cosas que estamos supuestamente aprendiendo en la teoría y los conceptos que se van acumulando se tienen que aplicar en la práctica. Es el momento de actuar, es tirarse a la piscina. Esa es la piscina, ¿no? El escenario donde vamos a trabajar. Por eso les invito nuevamente, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, o si no la tienen, seguramente saben qué van a hacer, ¿no? No nos olvidemos que las circunstancias son muy diversas, ¿no? Desde obras muy pequeñitas, que se dio con 5 o 6 personas, hasta las grandes construcciones donde hay un complejo de gente muy grande y de equipos y de materiales y de todo, ¿no? Sin embargo, en todos se debe hacer lo mismo. No hay ninguna consulta, ninguna curiosidad, nada, nada de nada. Bueno, me alegra de tener un grupo tan, ¿no? Óptimo. Este, entramos entonces en... Buen día, ingeniero. Diga, por favor. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo deberíamos de actuar nosotros si llegásemos al caso de que al momento de vaciar el hormigón tuviéramos condiciones climáticas en lluvia o tener condiciones climáticas que no son óptimas, ¿no?, para realizar el trabajo? Sí, ese es una de las responsabilidades del ingeniero. Obviamente no depende del ingeniero el clima ni algunas otras cosas, pero es obligación del ingeniero prevenirlas. Y otra cosa que les quiero hacer notar, en las obras importantes, todas deberían ser importantes, ojo, ¿no? Pero como en nuestro medio la mayoría no lo son, por eso digo, de las obras importantes, generalmente hay una autoridad que está más allá de los encargados de la obra, que es el fiscal o es el supervisor o la empresa supervisora o fiscalizadora, que son los que autorizan y dan su visto bueno de todo lo que estamos hablando: control de calidad, control de equipos, control de mano de obra, control de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces esa autoridad es la que dice, ok, está todo bien, pueden comenzar. Es el que dice pueden comenzar, pero también puede decir no, no pueden comenzar. ¿Pero por qué, ingeniero? Si está todo listo, que están los resultados de los ensayos, está todo, de los equipos, todo, usted mismo lo ha verificado. Sí, pero puede llover, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando existe algún riesgo de cualquier tipo, climático, de cualquier tipo, que se anuncia un paro a las 11 de la mañana y nuestro vaciado tiene que durar hasta las 8 de la noche, supuestamente. Entonces, es irresponsable arriesgarse a que se vea interrumpido el trabajo repentinamente, o peor si es una lluvia que puede ocurrir y nos va a causar problemas, ¿no? Entonces, es tarea de los ingenieros, no solamente el jefe de obra, el fiscal, y etcétera, evitar los riesgos hasta donde sea posible. Ahora, obviamente, no podemos asegurar que no va a llover,
algunas veces hay un cambio repentino, son accidentes que ocurren en la vida y también pueden ocurrir en una obra, cosas imprevistas, ¿no? Pueden ocurrir. Un bloqueo que no estaba previsto y que el camión que traía el hormigón no pudo pasar, pueden ocurrir. Cosas que están fuera de nuestro alcance pueden ocurrir. Pero eso en la ingeniería, que se llaman imprevistos, tienen que minimizarse, ¿no? Todo lo que se pueda, y esa es obligación del ingeniero. Por lo tanto, es tarea del ingeniero no correr riesgos innecesarios. Entonces, si hay riesgo de lluvia, es preferible no vaciar, ¿correcto? Si hay riesgo de altas temperaturas y existe riesgo pese a las previsiones que podamos tener, es preferible no autorizar el vaciado o no vaciar si es que no tenemos una autoridad superior y depende de nosotros. Nosotros somos la autoridad superior en esos casos. Obviamente que en esto hay cierto grado de incertidumbre, siempre va a haber, ¿no? Es parte de la responsabilidad profesional, igual que un médico, ¿no? Nunca es segura una operación, por ejemplo, cuando uno le dice a un cirujano o un médico, ¿y qué riesgo existe? Siempre existe un riesgo en la cirugía, ¿no? Siempre. Así sea que se lleve una sacada de uña, por decir, ¿no? No, siempre existen ciertos riesgos. Es obligación del médico minimizar todo eso, prevenir todo eso, ¿no es cierto? Un buen dentista no le saca la muela al paciente si es que hay infección. Primero le cura la infección, ¿verdad? Entonces, creo que estoy hablando de más. No sé si hay alguna otra curiosidad o comentario. Ingeniero, yo tengo una pregunta respecto al agua para el vaciado. ¿Qué especificaciones se puede sacar de cualquier lado para utilizarla? Y el cemento, ¿alguna especificación? Si llega a dañarse, ¿cómo saber cuándo se daña y ya no se puede utilizar? ¿O no se daña y se puede utilizar en cualquier momento? Mire, si entramos en materia, es complejo, ¿no? Porque el control de calidad del cemento es un oficio. Las fábricas de cemento tienen su laboratorio para controlar la calidad del cemento que venden. En otros países existen institutos o entidades que se encargan de controlar el cemento que sale al mercado para verificar la calidad y para que la gente no compre gato por liebre, por decir. Lo mismo pasa con el agua. Las empresas que suministran el agua, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, es Aguapac, tiene que tener sus laboratorios y controlar que el agua esté pura, que no tenga demasiado de esto, que esté dentro de las especificaciones. Existen especificaciones para el agua, para el consumo humano, existen especificaciones para la calidad del cemento, para la fabricación del cemento. Eso lo cumplen obviamente los proveedores. Por eso en algún momento hemos dicho, en el caso del hormigón, respecto al cemento no podemos hacer nada más que tener fe en los proveedores. Y peor en Bolivia, que no hay nadie que certifique esa calidad, que no sean los mismos fabricantes. En el caso del agua, hay una regla bastante sabia que dice, agua buena para el consumo humano, agua buena para el hormigón. ¿Qué mejor regla que esa, no? ¿Qué mejor regla que esa? Por lo tanto, si existen dudas respecto a la calidad del agua para el consumo humano, también esas dudas se trasladan para su uso en el hormigón. Ahora, ¿qué hacer cuando tenemos dudas sobre la calidad del cemento o tenemos dudas sobre la calidad del agua? Tendríamos que hacer los ensayos de laboratorios respectivos para salir de dudas o mantener las dudas. Pregunta, ¿estamos en capacidad de hacer eso? En las obras grandes, las empresas constructoras o las empresas fiscalizadoras tienen su propio laboratorio donde hacen las pruebas básicas de control de calidad del cemento que se usa en la obra. Tienen un laboratorio donde se hace lo que hacen ustedes en tecnología del hormigón. En el laboratorio, todos esos ensayos y otros se hacen en la obra, en los propios laboratorios, cuando existe esa capacidad de hacerlo. Lo que es más difícil que hacer eso es tener un laboratorio donde se verifique la calidad del agua. Entonces, estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? Las reglas básicas y prácticas que yo he tratado de transmitirles a ustedes están en el texto y las hemos hablado, ¿no? En el caso del cemento, y entramos en materia,
aparte de preparación de los materiales de cemento, en el caso del cemento sencillamente lo compramos dando fe de su calidad, dando fe que no tenemos otro medio. Confiamos en que la fábrica nos está vendiendo algo que se llama cemento y que es cemento. Lo compramos. La única responsabilidad que corre por nuestra cuenta es mantenerlo en ese estado, no empeorarlo. Entonces, la recomendación básica es evitar que se humedezca, eso, que esté en contacto con un ambiente húmedo, con la pared húmeda, con el piso húmedo, por eso hay que aislarlo, no hay que almacenarlo en grandes cantidades en un solo bollo. ¿Por qué? Porque el aire no circula y se puede acumular la humedad. No olvidemos que el propio ambiente tiene humedad, hay que almacenarlo en lugares que estén bajo techo, donde haya suficiente ventilación, en los volúmenes más pequeños posibles, o sea, con el grupo de bolsas, porque en nuestro medio se sigue comprando en bolsas el cemento, en una cantidad que no sea muy grande. Se recomienda tampoco amontonarlo mucha altura, máximo 10 bolsas una sobre la otra. Recomendaciones básicas, básicas. Ya no estamos hablando de laboratorio, nada, ¿no? Estamos confiando en que el cemento se mantenga en buenas condiciones. Si por algún motivo pasó algo que no queríamos que pase o pasó porque no tuvimos cuidado, entonces ese cemento no lo podemos usar. Lo mismo con el agua, ¿no? Si el agua está llena de hojas, llena de hormigas, llena de tierra, porque no tuvimos el cuidado que deberíamos, bueno, entonces es agua que la tenemos que rechazar y tenemos que usar un agua buena. Entonces, a falta de otros medios, usar otro cemento y usar otro agua. Esas serían las recomendaciones. No nos vamos a meter en la materia de entrar en el laboratorio, verificar. Especificaciones existen. Para el caso del agua, para el hormigón existen especificaciones, por lo menos 20 reglas de limitaciones en relación a las sales, en relación a los sulfatos, en relación a los cloruros, en relación a la agua ácida, al agua básica, al agua contaminada, a las sustancias orgánicas, etcétera. Existen especificaciones y limitaciones. Pero imagínense que en cada obra se tenga que hacer análisis. Ni siquiera esa Aguapac puede hacer un análisis químico para el agua dirigido al hormigón. O sea, ellos hacen, pero dirigido al consumo humano, que es diferente, ¿no? Estamos hablando de tema orgánico ahí, ¿no? No de tema de hormigón. Entonces, hasta por ahí nomás nos aventuramos en este tema. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Si no hay nada, entonces sigamos. Estamos con el escenario listo, supuestamente todo preparado, y podemos comenzar. Autorizado todo, se inicia la primera tarea, que es el mezclado del hormigón. Vamos a ver el tema este. Tema 6.1, ¿no? 6.1, 6.2. A ver, 6.1 primero. Vaya. No lo tengo, parece. Sí, no lo tengo. 6.2. A ver qué hay acá. Mezclado, sí, justamente. Bueno, existe el mezclado manual, no recomendable. Cualquier cosa me interrumpen, no hay problema, no tienen que disculparse. Estamos para eso, charlando. Sería ideal que esta sea una charla. Está el mezclado manual, no recomendable. Está el mezclado en las mezcladoritas estas comunes y corrientes. Tenemos otras imágenes aquí, una mezcladorita chica. Se le llama volumen nominal de la mezcladora al volumen de este recipiente, tolva, tanque, lo que se le llama. Al volumen lleno de agua. Por ejemplo, aquí pues, de repente entran 50 litros, pero esta mezcladorita de volumen nominal 50 litros no puede preparar 50 litros de hormigón, prepara una cantidad menor. ¿Por qué? Porque necesita una inclinación, etcétera, ¿no? Y necesita tener espacio para que el hormigón, los ingredientes se batan y se entremezclen entre sí.
Entonces a ese se le llama volumen real. La relación entre el volumen real y el volumen nominal de una mezcladora es la eficiencia de la mezcladora. Es deseable la mayor eficiencia posible en una mezcladora. Esta mezcladorita, como se puede ver, funciona con un motorcito eléctrico. Esta otra igual, tiene sus llantas para poderse arrastrar, en cambio esta otra se tiene que cargar seguramente. Esta otrita ya es más grande, ¿no es cierto? Es más grande, ya no es basculante, ya no se puede mover su tambor, este es tambor fijo, ¿vean? Tiene una pala para ayudar a descargar los materiales, ya no es así con bolsitas o latitas como acá, sino que ya se necesita mayores volúmenes y se utiliza este elemento y sale por acá, ¿no? La mezcla una vez que está preparada. Aquí ya tiene ruedas y motor para poderse transportar de un lugar a otro, pero este tipo de mezcladora, digamos, no sirve mucho para un edificio, ¿no? Digamos, en el cuarto piso, ¿cómo va a operar esto? La forma de la tolva, la eficiencia que acabamos de decir, el tipo de mezcladora, si es basculante, si es de eje vertical, si es de eje horizontal, el ángulo de inclinación, si es que es basculante, la velocidad de rotación, a qué velocidad giran, el orden de colocación de los ingredientes. Tienen que leer, jóvenes, son factores que influyen en la eficiencia de una mezcladora y uno la escoge de acuerdo al trabajo que tiene o al objeto que busca. Aquí tenemos una mezcladora estacionaria, por ejemplo, donde el tambor no gira, es fijo, pero adentro tiene unas paletas, ¿no? Que giran, se le llama planetarias a estas. Acá tenemos una imagen de una planta hormigonera, donde se ve, por ejemplo, donde se almacena el cemento, en un silo, y sale por una tubería y entra por una tubería la mezcladora, impulsado por una especie de gusano o eje helicoidal. Los agregados pueden ser transportados por una cinta transportadora, como se puede ver ahí. Acá hay otro tipo de mezcladora. Esta es una mezcladora, se llama a régimen forzado, y como su nombre lo indica, mezcla los ingredientes a la fuerza, no los bate. Este recipiente no gira, sino que se introducen los materiales y acá existe un eje helicoidal, o sea, como un gusano que gira en una dirección y gira en el otro, gira en una dirección y gira en el otro. Entonces, esta mezcladora se utiliza para casos en que el hormigón tiene muy poca agua, o sea, asentamientos muy bajos, hasta de 2 centímetros, 3 centímetros de asentamientos en hormigones muy secos, ¿sí? Que difícilmente se podrían mezclar en estos otros casos que hemos mencionado. En esta mezcladora entran los materiales y van recorriendo de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y de esta manera los materiales se van mezclando entre sí. Este es otro ejemplo, ¿no? De mezcladorita que tiene su pala cargadora móvil, tiene su motor y tiene sus llantas. Fíjense, en este caso tenemos una planta hormigonera móvil, un camionzango, ¿no es cierto? Donde tiene estas tolvas para introducir material, tiene sus tanques de agua, sus espacios para el cemento y también mezcla el hormigón en la obra, ¿no? Cuando se requiere grandes cantidades de hormigón y no se puede con una mezcladora chica ni ninguno de los casos anteriores, entonces se puede llevar esta planta hormigonera móvil a una obra. Aquí tenemos una planta hormigonera fija. Imagínense, creo que tiene 2 mezcladoras, una por acá, otra por acá. De las mezcladoras sale el material a los camiones batidores. Aquí están los silos donde se almacena el cemento. Acá atrás, si se pudiera ver, acá atrás se observan las tolvas donde se descargan los agregados, y estos agregados suben a la mezcladora por cintas transportadoras. Acá atrás también se puede advertir alguna. Las mezcladoras están en la parte alta de las cintas, ¿no? Acá en esta parte, y descargan el hormigón hacia abajo. Son mezcladoras de eje vertical, estacionaria la tolva, y adentro tienen aspas que giran. Tienen que leer, ¿no? Porque no voy a poder repetir todo lo que está ahí. Luego del mezclado viene la carga, el transporte y la descarga del hormigón.
Se descarga la mezcladora en recipientes, en carretillas, en algún tipo de lugar donde pueda almacenarse el hormigón y de ahí transportarse, ¿no es cierto?, hacia su lugar de destino, que son los moldes. Acá podemos ver la carretilla, un carrito hormigonero, ¿verdad? Acá ya vemos medios más sofisticados para trasladar el hormigón a su lugar de destino. Tenemos estas grúas que tienen eje articulado, móvil, ¿no?, que se puede dirigir hacia abajo, hacia adelante o hacia arriba. Y aquí en esta grúa, en estos brazos, entre medio está una manguera, ¿no?, a través de la cual pasa el hormigón activado o impulsado por bombas hormigoneras que hacen que el hormigón, inclusive este brazo articulado, podría estar dirigido hacia arriba, ¿no? Acá esta fotito es interesante, yo la incluí porque nos muestra unas bombas de hormigón, dos bombas, y acá se ven en la leyenda acá abajo dice, estas bombas estacionarias impulsaron el concreto hasta 608 metros de altura en Dubái. Imagínense, 608 metros de altura, ¿no? Más o menos entre 3 metros que pudiera tener cada piso, 20 pisos de altura, ¿no? Más o menos esa es la capacidad de bombeo de estas bombas, obviamente por tuberías metálicas. Acá vemos ya la descarga del hormigón una vez que está en destino. En el caso de Santa Cruz, en varios edificios en construcción se pueden apreciar las grúas, ¿no?, que tienen un brazo. Esas grúas entonces suben el hormigón y lo llevan lo dirigen hacia el piso donde se tiene que descargar, bajan esta especie de embudo y un operador abre la válvula para descargar el hormigón. Acá vemos otro tipo de descarga del hormigón a través de canaletas. Se pueden armar estas canaletas una detrás de otra cuando se hacen vaciados en niveles inferiores, por ejemplo, para hacer que el hormigón baje. No, nunca se debe arrojar el hormigón de una altura. Fíjense que esta altura es bastante pequeña, lo mismo esta. En este caso parece que este canal es del camión que lleva el hormigón, ¿no? Acá vemos el camión que tiene su canal y está descargando en un recipiente que es una especie de embudo. Y este es un sistema, fíjense que aquí tenemos perforaciones en el suelo, y este es un sistema que está representado acá. Esta especie de embudo, entonces canaliza el hormigón por un tubo que puede llegar a 20 metros de profundidad, a la profundidad que haga falta. Y acá en la punta, este tubo, que es el sistema TREMI que se llama, en la punta de este tubo existe una válvula, ¿no?, que se puede controlar a voluntad. Entonces, cuando el hormigón baja, está retenido por esta válvula, se abre la válvula y el hormigón sale y va rellenando el pozo de abajo para arriba, como se puede ver acá. Se deja que el hormigón rellene más o menos 1 metro y se va subiendo este sistema, se lo va subiendo el tubo hacia arriba y se lo va extrayendo, de manera que finalmente se rellena todo. Y como se puede ver aquí en este caso y en este otro también, el hormigón por ningún motivo debe caer de una altura muy grande. La especificación limita esto a 1,50. Acá vemos un camión volqueta que está descargando directamente el hormigón en un pavimento que se ve que está a nivel del suelo, del piso. Pero fíjense que esta volqueta tiene una inclinación acá, lo cual le permite que cuando se inclina para descargar, el nivel al que descarga no está muy alto en relación al piso, ¿no? Es un nivel que está más o menos a la altura de las llantas, como puede verse en la imagen. En cambio acá, en Santa Cruz, creo que hay una foto por acá, bueno, no hay. En Santa Cruz usan volquetas comunes, donde su tolva, ¿verdad?, su acabado, el acabado de la tolva de la volqueta es vertical, de manera que cae de una altura mayor a 1,50, lo cual no cumple con las especificaciones, está mal, el hormigón se segrega, salpica, el hormigón salta hasta 5 metros de distancia. Toda la gente que está acá está pringada de hormigón, ¿no?, hasta los curiosos. Y bueno, son cosas que podemos ver
en nuestro medio donde no se cumple lo que se debe. Aquí tenemos un carrito batidor. Hay una diferencia entre los carros móviles que están los mezcladores o batidores, los batidores deberíamos decir para diferenciar, que solamente baten el hormigón, porque el hormigón entra aquí ya preparado, ¿no es cierto? Ya preparado, como hemos visto en una foto anterior, donde el hormigón ya cae en el camión. Bueno, van a disculpar, yo sé que no es agradable esta recorrida, pero ya que lo hice, llegaré hasta el final, por esta vez. ¿Dónde está? No hay. Creo que era la foto de la planta, ¿no? Sí, pero no de esta, el otro. Sí, en esta, ¿no? No se aprecia mucho, pero el hormigón ya preparado es cargado en el camión batidor. Entonces el camión lo único que hace es mantenerlo en movimiento, ¿no es cierto? Mientras viaja. Y cuando ya está llegando a la obra, gira un poco más rápido para activarlo y descarga su hormigón. Entonces ahí el tiempo que está transcurriendo durante el transporte del hormigón es tiempo donde el hormigón está transcurriendo en su etapa de transformaciones físicas que ya hemos hablado, y las limitaciones de tiempo que también hemos hablado especificadas deberían correr, ¿no? Es decir, si el camión tarda 15 minutos en llegar a la obra, solamente tendrían 15 minutos para acabar ese hormigón, de colocarlo y todas las tareas según las especificaciones. Seguro estoy casi que en nuestro medio eso no se cumple, el camión tarda media hora y no pasa nada, ¿no? O 40 minutos en el camino nomás, y peor si hay trancadera, y no pasa nada. Entonces, en otras partes se diferencia el camión batidor del camión realmente mezclador, pero tiene la particularidad del camión mezclador, el verdadero mixer, tiene como característica que además del tambor que gira y bate la mezcla, tiene un tanque de agua, de manera que en la planta los materiales que se colocan en la tolva son materiales que están secos, cemento, agregado grueso y agregado fino. En realidad no son secos, ¿no? Porque ya sabemos que los agregados secos absorben el agua de la mezcla y hay que hacer una corrección y determinar las humedades, bla, 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 bla. En una verdadera planta, los materiales tienen que tener una humedad regulada y tienen que parecerse lo más posible al estado saturado superficialmente seco, que aún en laboratorio en pequeñas cantidades, como ustedes saben, es bastante difícil de lograr. Entonces, imagínense en una planta hormigonera, donde se manejan cientos de cubos de materiales para tener un material en la condición apropiada para utilizar este tipo de mixes, se necesita pues toda una infraestructura y toda una técnica, ¿no? Como para poder lograrlo. Entonces se introducen los materiales en lo más parecido posible a esa condición. A la tolva del camión se introduce el cemento y el camión puede viajar 1 hora, y 5 minutos antes de llegar a la obra, o 6 o 7 minutos antes, que ya está todo eso planificado, el conductor acciona un control y el agua entra en la tolva. De manera que y empieza a girar y la mezcla se prepara entonces 5 minutos antes de llegar a la obra, por lo tanto llega a la hora preparada en el minuto 0, ¿sí? Y está listo el hormigón para su uso en todas las actividades que conocemos. Todo esto tiene su complejidad y su costo, y seguramente por eso en nuestro medio no se cuenta. Muchachos, acabo de fijarme en el texto. Ahí acaba el 6.2, ¿no? Que es lo que teníamos que ver. Esto nos da la oportunidad, ya que estamos en el alargue, y les da, sobre todo a ustedes, la oportunidad de aclarar cualquier otra cosa o tener sobre el mismo tema o sobre cosas anteriores, ya que estamos cerca del examen, ¿no? Y bueno, probablemente con el tema del paro hay algún tipo de instructiva de la universidad respecto a eso. Y bueno, el paro hay que apoyarlo, obviamente. Obviamente que el paro es, pues,
prioridad, pero sin querer queriendo, claro, hay también un perjuicio, ¿no? Porque yo programé la materia para acabarla en diciembre, antes del boleo, que yo le llamo, que son los últimos días donde todas las materias se fijan fechas de exámenes, todos sus trabajos tienen que presentar en esos días, se hace todo un boleo. Y el que pierde al final es el alumno, ¿no? Porque inclusive hay alumnos que tienen 2, 3 exámenes en un día y tienen que elegir cuál no dan, ¿no? Para poder afrontar la situación. Pero este es un mal endémico en la universidad que viene desde siempre. Nunca lo resuelven porque nadie se interesa, ¿no? Lo único que hacemos es quejarnos del asunto. Y como yo ya conozco esto, entonces yo trato de programar mis fechas antes del gobierno. Y así lo tenía. Pero seguramente si es que ocurre lo del paro y todo lo demás, vamos a tener un retraso y eso ya, ni modo, ¿no? Porque yo no puedo suprimir temas ni acortar la materia, como algunas veces seguramente hacen, no sé, no me consta, para acabar a tiempo, ¿no? Porque extrañamente todos acaban a tiempo y algunos acaban bien temprano, ¿no? No sé cómo se las arreglan porque yo no puedo. Pese a que ha cobrado, como habrán visto, no hemos faltado ningún tema, ¿no? No nos hemos saltado ningún tema, ni espero hacerlo. Bueno, comentarios, jóvenes, les cedo la palabra. Ingeniero, en este caso de haber paro la siguiente semana, ¿el examen se va a suspender o va a ser de manera virtual? Vamos a esperar algún instructivo de la U, ¿no? Si no hay ningún instructivo, para no atrasarnos, podemos intentar hacerlo en forma virtual, pero esperemos, y vamos a esperar hasta el viernes, creo que el paro es desde el sábado, aunque algunos dicen que va a ser desde el viernes. Esperamos, si hay algún instructivo, lo cumplimos, como siempre. Si no hay ningún instructivo, significa que podemos decidir nosotros y lo hacemos, pues, en aras de una mejor, de lo que mejor nos convenga a todos, ¿no? Sin alterar el paro, por supuesto. Que ir a la U para hacerlo presencial, obviamente eso no se va a poder. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Como ustedes están en tecnología, muchos de ustedes no han estado antes conmigo, pero les ilustro un poquito. En el caso del examen presencial, yo suelo dar 2 preguntas nada más, 8 minutos por pregunta. Doy primero una, después la otra, primero la una, contestan, pasan 8 minutos, les doy la otra y se acabó. O sea que el examen dura 15 minutos, más tardamos en acomodarnos y en salir. En media hora está todo resuelto. Obviamente no se puede llegar tarde y listo, ¿no? En cambio, virtual, como cada uno está solito ahí y no se sabe si está solito o no, el tiempo es de 5 minutos. Igualmente se da 2 preguntas y cada uno tiene su propio tiempo, ¿no? Porque en el WhatsApp le llega la pregunta en el WhatsApp marca a qué hora le llega y marca a qué hora responde. Si se atrasa, por cada minuto hay descuento del 10% en el valor de la pregunta. Y esa es más o menos la metodología en un caso y en el otro. En ningún caso se puede copiar, en ningún caso, ¿verdad?, se puede hacer fraude. Lastimosamente en nuestro país el fraude es una moda, ¿no? Y bueno, espero que en este caso no haya necesidad de... cuando yo pillo fraude, algunas veces no se pilla, ¿no? O si no inventan alguna versión golpe o alguna cosa, ¿no? Entonces, cuando yo pillo fraude, probablemente esa persona no va a aprobar la materia, ¿no? Por más que haga lo que haga después o lo que sea, porque es lo menos que yo puedo hacer, ¿no? Ya que reclamo que las cosas no sean correctas en la U y no puedo yo ser parte de eso, ¿no? Entonces, eso es todo. No sé si tienen alguna curiosidad respecto a la modalidad de examen. Yo tenía una consulta, ingeniero. Ujú. Como hemos estado leyendo los temas, se hace un poquito
bastante harto para leer. En los exámenes, uno según su criterio, cómo piensa sobre las preguntas, uno responde. Claro, obviamente que no vamos a obviar las palabras técnicas a la hora de responder, digamos. O tal cual como está el libro, le gusta que respondan. Si pone tal cual que está el libro, yo voy a pensar que ha copiado, ¿no? Y lo voy a verificar. Si pone con sus palabras, seguramente va a ser más creíble la respuesta. Sin que esto quiera decir que alguien tenga la genial idea de copiar, pero cambiar las palabras, porque no, tampoco soy tan tonto, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es hacer pues lo que se debe hacer, ¿no? Si a mí me preguntan algo, yo respondo lo que sé sobre eso, no lo que no sé. Hay muchos alumnos que, por ejemplo, responden tanto en lo virtual como en lo presencial, responden otra cosa, ¿no? No, y hasta responden bien, pero otra cosa, ¿no? No lo que se ha preguntado. Entonces, yo recomiendo leer las preguntas bien y responder a la pregunta, no inventarse otra cosa, porque otra cosa, por más que sea largo, algunos hasta hacen un testamento de otras cosas y están bien, pero no responden a la pregunta. Yo busco alguna palabrita que tenga que ver con lo que se preguntó y por esa preguntita le pongo 10 en vez de ponerle 0, ¿no? Por esa palabrita. Y lo peor de estas cosas es que después del examen hay muchos jóvenes que ni siquiera razonan sobre lo que ha ocurrido, ¿no? Y me dicen, o me escriben, y me dicen, juro que hice bien, ¿no? Juro que hice bien. O sea que yo soy el que me equivoqué, no ellos, ¿no? Juran. Entonces, pasan ese tipo de cosas, son comunes. Yo nunca discuto los exámenes, ¿no? Nunca, y si alguien es demasiado porfiado, porque yo no le llamaría otra cosa, tiene que correr riesgo, ¿no? No puede ser gratis que me reclame, ¿verdad? Entonces, ok, si usted tiene razón, le subo, pero si no tiene, le bajo, ¿no? Porque no puede ser gratis. Si no, imagínense cómo sería mi vida, ¿no? Yo me pasaría todos los días recibiendo llamadas y reclamos y notas y tendría que estar dando gusto a medio mundo. Entonces no puede ser eso, ¿no? Yo califico como mejor creo y tengo esa atribución. No soy perfecto, puedo equivocarme, pero mientras más ocurre, menos posible es eso. ¿Correcto? Entonces es mejor no jugar lo que no se debe jugar. Estudien. Al final no se trata del examen, se trata de aprender. Durante todos estos días que no hay examen, yo estoy para ayudarles, ¿no? Si tienen alguna duda al estudiar, ¿verdad? Al estudiar, si aparece alguna cosa que no está clara, pregúntenme, yo estoy para eso, para responder, para colaborar. Hay muchas cosas que me sorprenden, ¿no? Porque, por ejemplo, me imagino una fantasía, ¿no? Si tuviéramos de verdad ganas de aprender y de todo, en primer lugar hoy día estaría el 90% de asistencia, ¿no? Siendo supuestamente la penúltima o la última sesión, estaría el 90% de asistencia. No ocurre, como podrán ver, ¿no? Está a la mitad más o menos, que ya es más que las otras clases. Bueno, segundo lugar, hubiera un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque han estado leyendo y están sobre eso, pero casi apostaría que salvo alguna excepción, ni siquiera leo todavía. Algunos recién se van a encontrar con el texto por primera vez 2 días antes o un día antes. Entonces es obvio pues que no van a poder aprender todo y menos responder preguntas, es obvio, ¿no? No sé por qué nos extrañamos de que esto ocurra. Sin embargo, esas cosas jóvenes no se pueden cambiar. Yo ya soy jovencito, como podrán ver, ¿no? Y ya sé cómo son. Lo que cambian son los grupos de personas, los nombres, pero la idiosincrasia, la actuación, el comportamiento, la conducta es similar, ¿no? Poquito más, poquito menos, pero ojalá hubiera un boom donde haya un grupo que realmente marque la diferencia, ¿no? Pero lastimosamente mi experiencia, yo les puedo confesar que es similar
casi siempre. Y los niveles de aprobación también son similares, ¿no? Cada semestre son similares. Pregúntenme, pues, ¿cuánto? ¿No? 15%, ¿no? Más o menos, de aprobación. Así, tal como debe ser, ¿no? 2 más 2, 4. 2 más 1, 3, punto, ¿no? Números. Ahora ya bolivianizándose, 15%, no puede ser, ¿no? Estirando, como se dice a la boliviana, no puedes, ingeniero, ¿no? No nos rechace el hormigón, ¿cómo vamos a rechazar tanto? No lo vamos a votar, ¿no? Bolivianizando el asunto. Se estira a 30, 35, o sea que ese es el plan B, digamos. Ustedes pueden aprobar con el plan A, como se debe, o el plan B, donde ya no aprueban ustedes, sino yo les apruebo. Yo les apruebo. El plan C ya no existe conmigo, ¿no? Pero esa es la figura. El plan C lo pone la universidad, ¿no? Repechajes. El plan D lo pone la universidad, mesa tanto. Plan E, plan mesa tanto. Plan F, plan mesa tanto. G, H, I, J, K. ¿Mm? Ya yo voy a servir nomás. Dígame. Esto, si surge algún tipo de duda durante la semana, esta semana, y la escribimos en el grupo, ¿usted no la podría responder? Acabo de decir, pues sí, y no solamente durante la semana, desde que empezó el semestre, les ando diciendo eso. Para eso es el WhatsApp, no solamente para notificarles los temas. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, no sé si hay algo, si no hay nada más. Nos despedimos. Apoyen el paro, jóvenes. Gracias, Apoyemos, ingeniero. apoyemos. Gracias, ingeniero. Ok. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Chao. Ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Chao.